Hola, hola, buenas noches. Ya hemos comenzado en el día de hoy, el día lunes, en su programa Cristianismo Hoy, un día bastante frío, cambio de horario también, y estamos nuevamente con todos los hermanos que nos están sintonizando a través de la radio, Radio Sinaí, la 98.9, un espacio que el Señor nos ha provisto. Es realmente un privilegio el volver a estar este día lunes con todos los hermanos que estarán volviendo a casa, que estarán iniciando su retorno. Que el Señor les bendiga, les ayude a llegar a su casa también. Hoy día me acompaña una persona muy especial. Vamos a hacer este programa con una persona muy especial, un hermano que tengo acá invitado para el día de hoy. Es un hermano que ha estado o está trabajando en la localidad de Lampa, y donde hay una congregación también allí, donde hay niños. Ellos se juntan a llevarle la palabra de Dios a los niños en ese lugar. Un hermano apreciado de los hermanos de Pudahuel, donde soy invitado. Ayer, en el día de ayer, tuvimos el privilegio de estar allí con los hermanos de Pudahuel también, compartiendo la palabra del Señor en un horario distinto, en un horario de la mañana estuvimos hablando de la palabra del Señor. Así que antes de iniciar este programa, quiero presentar a mi hermano Juan Carlos Molina, que está conmigo en este programa Cristianismo Hoy, el cual quiere saludarles también y el cual me va a acompañar en los comentarios. Acuérdense que estamos estudiando el libro de Esdras. Hoy día nos toca el capítulo 3, desde el versículo 8 al 13. Así que si tiene una Biblia en casa, le ruego que vaya buscando para que podamos comentar. Hoy día mi hermano también me va a ayudar a comentar en este libro grande del Antiguo Testamento, que es el libro de Esdras. Así que dejo con ustedes a mi hermano Juan Carlos Molina, que también va a estar saludando en este programa Cristianismo. Hermano Juan Carlos. Amén. Bueno, gracias mi hermano Luis. En primer lugar, saludo a todos los hermanos, amigos, vecinos, personas que nos están viendo y que nos están escuchando, dando en primer lugar la gloria al Señor por permitirnos estar en este lugar, para la gloria de Él. Exaltamos su nombre, estamos muy agradecidos. Quiero saludarlos con un versículo bíblico muy conocido que siempre ha sido desde mis inicios en los caminos del Señor. Un respaldo, una palabra muy linda que es muy conocida dentro del ambiente cristiano, que se encuentra en Juan 3.16, el Evangelio según 3.16. Y con eso los voy a saludar, ¿ya? Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a iniciar este programa como lo hacemos la mayoría de las veces, pidiendo la dirección del Señor desde el comienzo hasta el final, y luego vamos a pedir a nuestros hermanos jóvenes que siempre nos acompañan los días lunes en su radio Sinaí, la 98.9, que nos estén tocando una alabanza para luego ingresar en el estudio de Esdras, el capítulo 3, versículo 8 al 13. Así que vamos a ir a la presencia del Señor para orarle en esta noche, ya que nos acompaña en este su programa Cristianismo Hoy. Así que le invito a orar hoy día hasta la presencia del Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Padre Celestial, que nos da, Señor, de estar en este su programa Cristianismo Hoy, con nuestro hermano, compartiendo la palabra, Señor, para todos aquellos que estarán en la casa, estarán volviendo a sus hogares. Te pedimos exclusivamente, Señor, para que tú les guardes, les cuides, y aquellos, Señor, que nos sintonizan a través del Facebook, también a través del Internet, Padre Celestial, bendice a cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos para que desde el comienzo hasta el final este programa seamos guiados a través de tu gracia, tu misericordia, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que vamos a pedir a nuestros hermanos que
nos coloquen una alabanza y luego vamos a estar comentando el libro de Esdras, el capítulo 3, versículo 8 en adelante. Aquí no nos escuchan con esta alabanza. Nos escuchan igual. Pero no en la radio, en el internet. Sí, en el internet se escucha la alabanza, se escucha el retorno, se escucha abajo, pero a nosotros nos escuchan lo que hablamos acá adentro. Entonces, aquí se pruebe. Después ya volvemos al aire de nuevo, cuando ya la alabanza se termina, volvemos al aire a la radio. Sí, aquí ya nos empiezan a mandar ya saludos aquí. Allá le mandaron a usted, Mónica Torres lo está viendo, entonces ahí después hay que mandarle un saludo a los hermanos que nos están sintonizando ya a través del internet, que es algo muy bueno. Y acá logramos captar de que nos sintonicen de la radio de acá de la Radio Sinaí. Mi hermano Toño lo invitaba. ¿Toñito? Sí, ¿Está aquí? se ha estado conmigo también acá. Qué bueno. Me invitaron a la radio para poder llevar, pero la idea es que igual me acompañen, porque a veces no es que uno se aburra, sino que el programa sale más o menos cuando son más hermanos, cuando se comparte un poco más y la palabra se comparte, sale más o menos, sale más entretenido. Que una sola persona esté en la locución, sí, después da ahí, claro. Tengo más hermanas, sí, mi plan es básico. Voy a ver si puedo conectar. Está. Sí. Y avise usted por su hermano allá en Lampa que nos sintonicen, que puedan hacerse la audiencia de la radio también, y que lo vean a través de su Facebook, para que les mandemos un saludo, que sé yo, podamos orar por ellos también. Claro. Y podamos compartir la palabra con ellos también ahí, porque es muy importante. Si ya estamos aquí, podemos invitar a las personas de ahí alrededor, comuníquele a la gente que conoce usted, porque esto ahí igual mandamos una invitación para sus reuniones allá, en donde están, en la dirección que se están reuniendo ustedes, para que puedan asistir la gente. Entonces, este es un medio de alcance que a través del internet uno dice, tenemos un lugar donde usted pueda ir a tal lugar, mande sus niños, qué sé yo, a tal lugar, y va a ver que a través de la radio, a través de la internet van a empezar a llegar más. Es increíble, pero usted tiene que ir abriendo las redes, abriendo. Porque esta nos sirvió mucho a nosotros también acá en Los Prados para poder llevar niños. Todos los que nos escuchaban aquí después nos enviaban niños. Empezamos con poco, pero después ya por la radio fueron aumentando más niños. Sí, es un medio muy bueno que hay que utilizarlo bien y sacarle provecho. Claro que sí. Sí. Bueno, yo lo sigo nomás porque... No problema, hermano, sí, no, tranquilo nomás, tranquilo nomás. Y yo más he estado, o cuando leí esta parte de la palabra del Señor, me ha cautivado más Nehemías. Más o menos parecido. Por eso, pero sí.
Bueno, hemos vuelto nuevamente al aire en este su programa Cristianismo Hoy. Qué buena alabanza que hemos escuchado, hermano. Gracias por los que ya están sintonizándonos a través de la internet. Tenemos que saludar a Juanito González, que está nuevamente sintonizando. Saludos, que el Señor te bendiga, tu familia, tus hijos allí. Gracias por sintonizar el programa. Tenemos acá otro saludo para... Dice, hermano. Es una prima mía, Mónica, Mónica Torres. Muy bien, saludos, Mónica, ahí también. Que bendiciones. Señor te bendiga. Y por este otro lado tenemos a Olga, dice Andrea. Barra, y también a Marcela Paz. Así que bendiciones a todos los que ya nos sintonizan a través de la internet. Hoy día, como dijimos, tengo un invitado especial que nos va a estar acompañando en este su programa Cristianismo Hoy. Hoy día nos toca comentar el libro de Esdras, el capítulo 3 y versículo del 8 al versículo 13. Estuvimos hablando el lunes pasado de cómo este pueblo de Israel, después que estuvo en la cautividad, cuando ya salió de allí de Babilonia, regresaron muchos a Jerusalén y ellos estuvieron muy motivados, y lo primero que comentamos el día lunes es que este pueblo lo primero que hizo es levantar el altar de adoración. Y ellos lo pudieron levantarlo, y allí empezaron a adorar, empezaron a hacer sus reuniones con mucho afán, con mucha alegría, pero la palabra del Señor también nos relata que ellos se habían olvidado del principal mandamiento que Dios le había dado, y que este rey Ciro, que le había dado la autorización para irse a Babilonia, había recibido de parte de Dios, que era empezar a poner los cimientos de la casa de Dios que había sido destruida en Jerusalén. Hasta el momento la casa de Dios todavía ni siquiera se habían echado los primeros cimientos para que esa casa se pudiese construir. Tenemos el libro de otro profeta que nos habla de esta historia también, que es el profeta Ageo, ya que en un momento dado, hermanos, llegó que este pueblo se estancó. Este pueblo hizo el altar, ellos pensaron que haciendo el altar ellos podían tener todas las reuniones, ellos estaban contentos, estaban felices, estaban cantando y tenían solamente construido el altar, pero la orden era restaurar la casa de Dios que había sido destruida en Jerusalén. Y Dios envía a este profeta Ageo, el cual reprende al pueblo de Israel para que de una vez por todas empiecen a activarse y empiecen a echar los primeros cimientos de la casa de Dios, que era el mandato de construir la casa de Dios que había sido destruida. Por eso que usted ve entre estos, aunque uno no lo ve aquí en la Biblia, en los primeros capítulos, pero se ve un gran lapso de tiempo que pasó entre el capítulo 3 y desde el versículo que hemos leído, desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 7, en que hay un trayecto, un tiempo en que este pueblo se demoró en tomar la decisión de nuevamente activarse para activar la obra que había sido destruida en Jerusalén. Por eso que en el versículo 8 iniciamos, dice el versículo 8, en el año segundo, fíjese, en el año segundo de su venida a la casa, a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron, dice Zorobabel, el hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron los levitas de 20 años hacia arriba, dice, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Aquí pasó un año más, fíjese hermano, pasó un año más y los israelitas nuevamente se activan, pero Dios tuvo que mandar en ese lapso al profeta Ageo para que pudiesen ellos activar la obra que había sido dejada de lado por estos israelitas. Dice la palabra del Señor que estos creyentes que estaban en ese lugar se motivaron y todo les llevó a reconstruir el templo. Los jóvenes se sintieron, dice la palabra, con todo el power, con toda la vitalidad para colaborar en la construcción de esta nueva casa. Y dice el versículo 8, lo que hemos leído, que pusieron a los levitas de 20 años hacia arriba, si usted lo leyó, para que activasen la obra de la casa
de Jehová. Se necesitaba, hermano Juan Carlos, una fuerza joven para apoyar la obra que estaba completamente Amén. destruida allí en Jerusalén. Fíjese, hermano, que me llamaba la atención esta parte cuando dice que pusieron los levitas de 20 años hacia arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. ¿Sabe usted, hermano Juan Carlos, que en Números, capítulo 8, versículo 24, los levitas de 20 años hacia arriba entraban a ejercer el ministerio en el tabernáculo de reunión? Fíjese, estuve leyendo eso, que los levitas de 20 años hacia arriba entraban al ministerio. Y sabe que los tenían un límite, no podían ser eternos servidores en el templo o en el tabernáculo de reunión, sino que dice la palabra del Señor que a los 50 años estos israelitas cesaban de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercían. O sea, tenían un comienzo, tenían un final. Pero nosotros vemos en el día de hoy que a veces, no sé, no estoy en contra de los pastores, no estoy en contra de los líderes, pero a veces hay líderes eternos en la iglesia, por nada. Líderes que no sueltan, por así, el bando para que otros asuman la responsabilidad, es decir, no dan lugar a otros, sino que ellos quieren ser eternamente en sus puestos. Y aquí tenemos la palabra del Señor que nos indica que de 25 años hacia arriba, si usted lo lee en número 8:24 o en su casa, dice que los levitas de 25 años hacia arriba entraban a ejercer el ministerio y terminaban a los 50 años, nunca más lo ejercían. Después, dice, no se iban para la casa, porque yo he escuchado en algunas congregaciones, y perdone que se lo digan hermanos que están escuchando, hay algunos que jubilan, por mano, en las cosas de Dios. Yo no veo eso que Moisés, Abraham hayan jubilado, ni tampoco lo veo en la palabra de Dios que mucha gente se va jubilar en las cosas del Señor. O sea, la pregunta es, ¿yo puedo jubilar en las cosas de Dios? O sea, no lo sé. ¿Entiende? Aquí yo lo que leo que dice la palabra del Señor, que a los 50 años, estos israelitas que ya dejaban de cumplir las funciones, se dedicaban a la vigilancia. ¿Sabía usted? Se dedicaban a vigilar ahora cómo se hacía el servicio en la casa de Dios. ¿Qué significa eso, hermano, para nosotros en el día de hoy? Que los hermanos que ya llevan años las cosas de Dios, los que tal vez conocieron al Señor desde niño, ya tampoco se debieran jubilar, sino que sus hermanos ahora debieran dedicarse a la vigilancia de lo que se está haciendo en la obra del Señor. Yo creo que, no sé, yo, usted, hermano, estaríamos casi en ese proceso de irnos a la vigilancia ya de las cosas del Señor. Pero a veces, hermano, uno se cree que, no sé, en muchas congregaciones se cree que uno va a ser eterno, o sea, siempre va a estar al mando de todo, pero siempre sabemos que Dios es un Dios de orden. Amén. Aquí había un orden, dice que los levitas entraban a una edad a servir, a una edad terminaban, se retiraban, pero eso no significa que estos levitas se tenían que ir para la casa, sino que ellos ahora entraban a cumplir la obra de vigilancia. Debemos entender que Dios, como dije, siempre ha sido un Dios de orden. ¿Qué le parece? Por eso que dice la Escritura aquí que pusieron los levitas de 20 años hacia arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. ¿Qué le parece? Me sorprende y debo reconocer, hermano Luis, que me he pasado por alto estos versos. He leído los primeros 5 libros de la Biblia, los he leído, pero no en su totalidad. Y bueno, la gloria es para el Señor, como nos enseña, como nos ordena, ¿no es cierto? Como nos ordena, y está puesto para el bien de su obra, o sea, tiene un propósito, ¿no es cierto? El Señor tiene un propósito siempre con cada cosa de su palabra. Amén. Y es maravilloso, pues, es maravilloso porque los levitas, ¿no es cierto?, que estaban al servicio del templo, del tabernáculo, de Exacto. servir en las cosas del Señor, ¿no es cierto?, a esa edad están, ¿no es cierto?, dispuestos a trabajar
supuestamente con mayor ímpetu, con mayor fuerza, y después ya cuando ya uno llega a los 50, bueno, le queda la experiencia, ¿no es cierto? La experiencia. Exacto. Pero el Señor no nos jubila. No, estaríamos en la casa si el Señor nos hubiera jubilado, ¿no es cierto? Exacto. Y sabemos que hay tantos hombres del Señor que estuvieron hasta una edad bastante avanzada, sí. Cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene algo que hay que hacer en la obra, el Señor ha tomado personas de mucha edad, de mucha experiencia. Recordaba a Moisés mismo. Amén. Que a los 40 él pensaba que podía empezar su historia, pero fue hasta los 80 que el Señor le habla directamente y lo encomienda. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Muy bueno, muy Ayer, bueno, muy hermano, lindo. estábamos comentando con los hermanos de Pudahuel, y justamente esto es un tema puntual porque estuvimos leyendo el libro de Josué, el capítulo 1, ¿ya? Amén. Y versículo 1 dice que Josué le había llegado el momento de tomar el liderazgo de ese pueblo de Israel. El pueblo de Israel no había entrado a la tierra prometida, Moisés no los hizo entrar a la tierra prometida, pero ayer hacíamos énfasis en esta cosa, hermano. Moisés ya había muerto. Josué, podemos decir, ayer comentamos que era un joven que había visto cómo Moisés había sido el líder de más de 2 millones de personas. Imagínense, hermano Juan Carlos, 2 millones de caracteres, 2 millones de costumbres distintas. ¿Cómo se vería usted ahí en esa, con 2 millones gobernando a 2 millones de gente, hermano? Pero sin embargo, Moisés ya gobernó a esta gente, ya tuvo el carácter como para lidiar con todo ese tipo de gente, y Josué, que era como su alumno, su ayudante, que se dice en el día de hoy, estuvo con él en toda esa trayectoria, estuvo con él también cuando Moisés fue al monte a buscar los mandamientos del Señor que le iba a dar a su pueblo, que cuando vuelven, dice la palabra del Señor, su propio hermano Aarón, había consistido en que este pueblo se hiciera un ídolo, y cuando baja Moisés con Josué allí, se encuentran con la gran sorpresa que este pueblo de Israel se había hecho un ídolo. Pero me llama la atención que Josué dice, escucho música, escucho, qué sé yo, música en medio del pueblo, y era precisamente cuando ellos bajan, se encuentran con un ídolo allí, y cuando Moisés hace la pregunta, ¿quién mandó a hacer esto? Aarón dice, no sé, ellos me lo pidieron. Entonces, como que tampoco había un liderazgo, y Josué había visto todas estas cosas. Estuvimos comentando ayer que también había visto cómo la tribu de Coré, Atam, Om y todo eso se habían levantado para, como se dice en el día de hoy, para pegarle el pinochetazo a Moisés y destituirlo de su liderazgo, hermano. Ellos habían revuelto al pueblo para poder también rebelarse contra Moisés. Todas esas cosas las había visto Josué, pero cuando leemos el libro de Josué, dice el capítulo 1, dice que cuando murió Moisés, Dios le dijo a Josué, le habló. Ahora Dios le dice, tú tendrás que hacerte cargo de este pueblo y hacerlo entrar a la tierra prometida. La pregunta era, hermano, a lo mejor Josué dijo, no sé, ¿qué hago ahora? O sea, ya no está el líder que mandaba esto, ahora me va a tocar a mí, ¿cómo voy a entrar? He visto que esta gente se revela, esta gente son caracteres distintos. A veces, hermanos, pensamos que no tomamos muchas veces en serio lo que es la labor del liderazgo en la iglesia, y pensamos que los hermanos que están al frente, los hermanos que están liderando en la iglesia, son hermanos eternos. Y nos damos cuenta aquí que los levitas tenían un comienzo y un final. Pero ahí tenemos también que Dios le dice a Josué, oye, le dice, levántate, esfuérzate, sé valiente, no desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vaya. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ayer comentábamos eso, hermano, que a veces uno no le toma el peso a la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Fíjese aquí que lo primero que hacen estos hombres es decir, designar levitas para que
cumplieran la labor del ministerio. Habían estado ¿cuántos años afuera? Habían estado 70 años, hermano, en el exilio, y ahora al volver lo primero que hacen, les dicen ustedes que tuvieron 70 años, yo creo que en esos 70 años de más estuvieron preparados, de más estuvieron allí orando, preparándose para el servicio. Bueno, ahora llegó la hora que tienen que tomar esta responsabilidad. A veces no le tomamos el peso, digo hermano, a la obra que el Señor nos ha dado. Aquí tenemos un gran ejemplo, hermano, de lo que nos da el Señor, que siempre debemos estar preparados porque no sabemos el día y la hora en que el Señor nos llamará a encargarnos de la obra que Él nos ha encomendado. Pero vemos aún más, hermano, en el versículo 9, dice que Yeshua también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel, sus hijos, Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos, sus hermanos levitas. Aquí tenemos aquí, hermano, en la obra de la construcción también hubieron papás que motivaron a los hijos. Y eso también en el día de hoy, hermano, hace falta en las iglesias. Padres que motiven a sus hijos para que asistan a escuchar, para que trabajen en la obra del Señor. Si uno quisiera preguntar, ¿cuántos papás que nos están escuchando en el día de hoy a través de la radio, a través del internet, cuántos papás motivan a sus hijos a ir a escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos papás están motivando a sus hijos? Papá, estoy hablando de papás creyentes, no estoy hablando de papás que no conocen la palabra de Dios, sino que estoy hablando de papás creyentes. ¿Cuántos de esos padres llevan a sus hijos a la escuela dominical? Llevan a sus hijos a escuchar palabra de Dios, motivan a los jóvenes a que vayan, a que se entreguen al ministerio, a que se entreguen a la palabra del Señor y puedan llevar a cabo una obra. ¿Cuántos papás? Me pregunto, ¿cuántos papás motivan a sus hijos? Hoy día, hermano, no veo eso en la iglesia. No veo eso en muchas congregaciones. A veces en los matrimonios los papás van solos y uno le pregunta a sus hijos, ¿dónde están? Y la respuesta es la típica, en la casa se quedan. Pero aquí dice la palabra del Señor que Yeshua, sus hijos, ya Cadmiel, sus hijos, juntamente con Judá, como un solo hombre, dice, como un solo hombre, asistían para activar la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos, sus hermanos, en fin, había una motivación familiar, y eso es lo que nos falta en la iglesia muchas veces, motivar a nuestra familia para que asistan a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Muy bien, muy interesante el tema que nos está entregando el Señor, de que hablemos. Es así como usted ha dicho, o sea, quiero hablar un poquito de Josué. Josué fue un ayudante, ¿no es cierto?, de Moisés desde muy temprana edad. Amén. ¿No es cierto? Y principales características de él, que era muy valiente. A mí lo he estudiado, lo he leído, y obediente al líder. Muy obediente al líder, obediente al Señor en primer lugar y obediente al Señor. Entonces, él hace también toda una trayectoria al lado de Moisés para que cuando llega el momento, él está preparado ya, está preparado para él entrar con el pueblo a la tierra prometida. Bien, es bonito, así como vemos aquí en Esdras, ¿no es cierto?, el 3:9, de que toda la familia de este sacerdote, ¿no es cierto?, Jesúa, se involucra también. Sí. Y así debiera ser también cuando nosotros tenemos un trabajo en la iglesia. Amén. A veces, lamentablemente, vemos que a veces solamente están, sobre todo en esta época, los padres, ¿no es cierto? Los hijos ya han dejado de ir, han crecido, pero aquí vemos que el modelo bíblico es que todo el grupo familiar debiera estar involucrado cuando el jefe de familia, el jefe de hogar, está sirviéndole al Señor. Amén. Recordemos que nuestro principal servicio es en el hogar. Amén. Los papás, las mamás, el primer servicio es en el hogar con los hijos. Y aquí vemos que el Señor nos muestra, ¿no es cierto?, que para lograr algo, lograr un objetivo, ¿no es cierto?, que era muy grande, había que estar unidos, había que trabajar.
Así es. Es la única forma, ¿no es cierto? Y con el respaldo del Señor, todo se puede lograr, todo se puede realizar. Y lo que me llama la atención, hermano, aquí que dice, ellos se motivaban como un solo hombre, lo que significa que había acuerdo. Debe haber acuerdo familiar, debe haber acuerdo en la congregación. Hoy día veo, lamentablemente, hermano, tal vez muchas congregaciones, como dice la palabra, celos, pleito, envidia, tiranía, oposición, pero no veo estos acuerdos de trabajar como un solo hombre, porque a veces se proyecta más allá de las fronteras de las iglesias, las obras, y en vez de motivar a los hermanos, no sé si te ha sucedido a ti, hermano, en vez de motivar a los hermanos a trabajar a la obra, qué es lo que vemos en la iglesia, hermano? Vemos oposición, vemos celos, vemos, no sé, vemos falta de acuerdo, en vez de estar motivando a esos hermanos que el Señor, como dice la palabra del Señor, ha despertado los espíritus para que la obra vaya desarrollándose en distintos lugares. La palabra del Señor dice en Mateo, que nos manda esto, dice en Mateo 18:19, dice que si imagínense, 2 personas, no dice toda una congregación completa, dice, si 2 personas se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 2. ¿Cuán difícil, hermano, es ponerse de acuerdo 2 personas? Yo digo, en un matrimonio hay acuerdo entre tu esposa, hay acuerdo entre los esposos para trabajar en la oración. Ahora a veces pasa, hermano, que en las propias familias, en los propios matrimonios, no hay acuerdo para trabajar en las cosas de Dios. O sea, ¿qué vamos a pedir más a una congregación de, supongamos, de 300, 200, para que haya un acuerdo para que se apoye la obra del Señor? Pero sin embargo aquí dice la palabra que esta familia trabajaron, dice, como un solo hombre para activar la obra de Dios que se hacía en Jerusalén. Bien lo has dicho tú, hermano, que es muy importante esto, que haya un acuerdo familiar para trabajar en la obra de Dios. Hermano Luis, Dios le bendiga. El Señor nos muestra acá en este tiempo, en esta época, con Esdras, con Zorobabel, Amén, con Nehemías, que para llevar a cabo la obra ellos tuvieron mucho hostigamiento, sí, sí, tanto externo, que sabemos que vamos a tener. Obvio. Cuando estamos trabajando en la Claro. obra del Señor, sabemos que el enemigo se va a levantar. Exacto. Vamos a tener una lucha. Pero lo que sorprende también a veces es que también hay lucha desde el interior Exacto. de nuestras congregaciones hacia un varón, hacia un líder que pretende servir al Señor Así es, hermano. con un propósito. Entonces, cuesta en esas condiciones trabajar, ¿no es cierto? Sí. Cuesta trabajar, y lo vemos y lo estamos viendo muy comúnmente, que a veces yo no lo hago, pero tampoco apoyo al que lo quiere hacer. Sí. No es que esté en contra, pero tampoco el apoyo. Sí. ¿Se fija? Entonces, las obras del Señor, el Señor igual lo va a hacer. Exacto. Cuando el Señor tiene un propósito en su iglesia, con la persona, con la familia, el Señor lo hace. Así es. Pero el Señor trabaja con personas y Sí, nos hermano. está probando tanto a los que van a trabajar como a los que debieran apoyar. Sí, Entonces, hermano. debemos saber que vamos a tener una lucha con el frente externo. Pero ahora se ve mucho también de repente, y como también aquí ellos tuvieron, imagínense que se demoraron entre uno y otro 80 años, después aparece Nehemías también, como 40 años, no recuerdo bien los años, pero también un buen tiempo Así es. para lograr recién restaurar tanto la ciudad de Jerusalén como el templo. Así es. ¿Y por qué fue? Porque primero tuvieron una lucha externa, pero también lograr convencer al pueblo para Para que, que trabaje, para que trabajara. trabajara. Entonces, y eso también ocurre ahora. Pero cuando hay unidad, como dice, ¿no es cierto? Me viene a la memoria el otro día que hablamos allá en Lampa, que después vamos a dar un saludo para Lampa, cuando Josué, ¿no es cierto?, va a pelear contra ahí en Gabaón, con los ya. gabaonitas, cuando ¿Ya? pide él el que no se oscurezca, ¿no es cierto? Sí, Que sí. es un milagro, eso se da para mucho hablar de ese momento, ¿no es cierto? Pero también estaba Moisés ahí, Sí. y con Moisés estaba Aarón, su hermano, y estaba Ur. Exacto. Y dice la palabra ahí que cuando Moisés se cansaba, ¿no es cierto?,
y bajaba sus brazos, Israel disminuía en la batalla. Entonces el Señor necesitó del sacerdote que era Aarón, y de Ur, que también era del pueblo, pero era como la persona que traía los recursos en ese momento, ya, que le levantaran las manos. Así es. Cuando le levantaron las manos, lo sentaron y levantaron, Israel prevaleció. O sea, un líder necesita que le levanten las manos, que lo ayuden. Así es. A veces no ocurre eso. A veces no ocurre eso, en vez de levantar las manos, darle la fuerza, le bajan las manos. Es que ese es el modelo que el pues, Señor enseña. Sí. Fíjate, hermano, que estas personas que estaban allí, muchos de ellos eran jóvenes que habían nacido tal vez en Babilonia, ¿ya? Y estos jóvenes no habían visto el templo majestuoso de Salomón, nunca lo habían conocido. Para ellos, que volvieran a Jerusalén y empezar la casa del Señor era algo motivador, era algo sensacional, era mucha alegría, se sentía. Pero había otros, que eran los más antiguos, que habían estado en el templo de Salomón, que estaban haciendo comparaciones con lo que ellos estaban construyendo, que vamos a ver más adelante que esto resultó en un terrible desánimo contra esos jóvenes que se estaban motivando para la obra del Señor. Pero mira, sigamos adelante, dice el versículo Amén. 10, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, dice, según la ordenanza de David, rey de Israel. Fíjate, hermano, que cuando empezaron a motivarse, cuando ya los albañiles, los constructores empezaron a tirar allí el cemento para establecer los cimientos, dice que estas personas se vistieron como de gala, se vistieron allí los sacerdotes con sus vestidos de servicio, y aún así dice la palabra del Señor que se agrega una cosa más, se agregó la música. No eran fome, hermano, para construir. No era fome, sino que empezaron, dice, a agregar música, empezaron a cantar, versículo 11 dice, y cantaban, dice, y alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo clamaba, dice, con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Había un gran júbilo, había una gran alegría, había alabanza, había canciones, había alegría, hermano. Estaban contentos porque la casa del Señor se estaba activando. Ya los israelitas habían tomado la responsabilidad, ya los israelitas estaban motivados, estaban allí, ya habían echado los cimientos y la casa se estaba construyendo. Pero dice, hay una palabra muy especial, dice que ellos instruyeron la alabanza, dice en el versículo 10, según la ordenanza de David, rey de Israel. Tenemos que entender, hermano, que aquí David juega un papel muy especial. David era un joven, si uno lo ve en la historia, era un joven pastor que tenía luchas contra osos, contra leones, contra todos esos animales que muchas veces quisieron tomar como presa sus ovejas, qué sé yo, y salía David allí a defender a sus animales. Fue un joven que enfrentó a ese Goliat que venía a ofender al Dios de Israel, venía qué sé yo, a querer pelear con alguien, y él estuvo dispuesto, se puso al frente del ejército, que tenía mucho miedo contra aquellos filisteos que venían a atacarle, y allí lo vemos en la historia de David, cómo quisieron vestirle con armadura, cómo quisieron pasarle una tremenda espada, pero eso le incomodó a David. David confiaba en Dios y él enfrentó al gigante Goliat solo con una honda y piedrecita, como dice, hay un cántico que dice con honda y piedrecita, pero uno a veces piensa, hermano, que fue la honda, fueron las piedrecitas que pudieron vencer a ese gigante Goliat, pero la palabra dice que David enfrentó a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos, es decir, confió plenamente que ese Dios que lo había librado de la boca del león, que lo había librado de la boca del oso, lo iba a librar también de las fauces de este gran Goliat en el día de hoy. Ayer hablamos de eso también, hermano, que las iglesias necesitan estos David,
estos jóvenes que se puedan enfrentar a esos gigantes Goliat, a esos gigantes de la droga, del alcohol, que tengamos ese enfrentamiento y que sepamos salir airosos de todos esos Goliat que muchas veces se levantan contra los propios jóvenes de nuestra iglesia. Yo pregunto, ¿dónde están los David? ¿Dónde están aquellos jóvenes que deben tener esta valentía de enfrentarse a los Goliat que nos atacan en el día? Porque hay muchos Goliat, hermanos, que a veces se han metido dentro de la iglesia, que han sacado a cuantos jóvenes, hermanos, de las congregaciones, y ahí, ¿dónde están los David que no se enfrentan a esos gigantes Goliat? Por eso que debemos orar, hermanos, para que el Señor levante estos David en medio de la congregación. Pero fíjate que David había instruido, ahí en el libro de Crónicas uno lo ve, había instruido la alabanza dentro del templo de Salomón. Él había instruido la alabanza, había puesto a los levitas por turno. Es decir, la música, para aquellos que no les gusta la música en la iglesia, porque hay muchos que no les gusta, hermano, la música en la iglesia, contemos la verdad. Ya cuando meten una guitarra en una iglesia, ya como que estamos contaminando la congregación, y es como una ofensa. Tengamos cuidado. Dice, David instituyó la música las 24 horas del día en el templo hecho por Salomón. Había turnos, usted lo puede ver ahí en Crónicas, donde David establece turnos para la alabanza. La alabanza no debía detenerse mientras se ejercía la adoración en el templo de Salomón. Yo quiero preguntar, hermano, esos que se oponen porque se toca una guitarra, se opone porque se tocan címbalos, se opone porque se toca algún instrumento en la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Qué van a hacer en el cielo? Cuando estemos en la gloria del Señor, dice Apocalipsis allí que vamos a cantar un cántico nuevo, va a haber instrumento. ¿Le va a usted decir al Señor, no sé tocar porque en mi iglesia me lo prohibieron? ¿Qué va a hacer allí? Yo le quisiera preguntar. La alabanza es muy importante, hermano. La alabanza motiva, la alabanza también es parte de la adoración, y muchas veces encontramos en la Biblia también que la alabanza es una profetización también, porque por medio de un cántico usted puede enseñar, por medio del cántico usted puede predicar a la persona. Por eso que es muy importante aquí la alabanza, porque por medio de la alabanza que estableció David, este pueblo se sintió motivado para seguir trabajando. Yo encuentro tan fome, hermano, aquí congregaciones que cantan sin alabanza. No sé, para mí no es motivador eso. O sea, el Señor se merece que nosotros le cantemos también, le alabemos, le adoremos, pero claro, hay unas congregaciones que a veces se van a los extremos, porque yo he visto hasta rock en la alabanza. Estamos hablando de alabanza, no estamos hablando de exageración de ritmo dentro de las congregaciones tal vez. Así que debemos tener cuidado con eso también, qué es lo que es la alabanza y qué es lo que es la música, ya que excede a todo orden establecido en la alabanza del Señor. Pero me llama la atención eso, hermano, que David establece la alabanza y que este pueblo hizo caso, y lo primero que hicieron también cantar, como dicen los chilenos, o como dicen los mexicanos, le echaron ganas a los que estaban allí construyendo, hermano. Amén. Muy interesante. Yo siempre veo toda esta escritura como un modelo. Exacto. Es un modelo que nosotros hemos dejado muchas veces de seguir, y hemos tratado de hacer las cosas como a nosotros nos parece, como nosotros pensamos que debiera ser, pero olvidamos que Dios dejó todo esto. Sí. A través de su palabra nosotros podemos encontrar guía, ¿no es cierto? Podemos encontrar métodos, podemos encontrar formas, maneras de hacer las cosas. No existe otra forma, ¿no es cierto? Y la alabanza es parte de la reunión, es parte del culto, es parte de la adoración, ¿no es cierto? Sí. Y es un arma poderosa contra el enemigo. Sí, es un arma. Hay, no recuerdo si un proverbio que dice, ¿no es cierto?, que si uno es lógico, si está contento va a cantar. Sí. Pero también el Señor nos invita a estar siempre gozoso. Son estados que el Señor nos manda para vencer, sí, ¿cierto? Y en estos tiempos actuales, lógicamente, vemos, de repente hay una desviación, un extremo,
los extremos nunca son buenos, Así es. ¿no es cierto? Un extremo de llevar la alabanza a muchas veces a las cosas que hace el mundo, Sí. ¿no es cierto? Para quizás llamar a la atención en los jóvenes y todo, pero no es el camino. Sabemos perfectamente que no es el camino. Está todo. Ahí vemos que, como dice usted, David había hecho todo un plan, un ordenamiento de cómo se debía adorar. Amén. Y ellos, ¿no es cierto?, volviendo de la cautividad, Esdras, ¿no es cierto?, y este sacerdote, Jesúa, le enseñan cómo deben hacerlo, ¿no es cierto? Y vemos que están trabajando, pero también están cantando. Sí, sí, ¿cierto? es importante eso, hermano. Porque a veces nosotros trabajamos y trabajamos con pena, con lloro, de malas ganas, de repente. Y no es la forma. Así es. No es la forma. La forma es siempre... nuestro Dios es un Dios de alegría. Y vemos que la palabra también nos dice, hermano, si alguno está triste, haga oración. Y si alguno está contento, cante alabanza, hermano. Santiago. Yo quisiera preguntar, ¿qué hace usted cuando está contento, estimado oyente? ¿Qué hace usted, hermano, que nos escucha cuando está contento? ¿Canta alabanza? La palabra dice, cante alabanza. Si está contento, cante alabanza. Y si está triste, haga oración. Porque la música motiva, la música alegra, la música es para la adoración, porque lo estamos viendo aquí, que cuando ellos echaron los cimientos, lo primero que empezaron fue a cantar alabanza, una alabanza que había escrito también David, que decía, ellos cantaban un cántico que decía, porque es bueno Jehová, para siempre es su misericordia sobre Israel. Ellos reconocían que solamente por la misericordia del Señor estaban haciendo allí esos primeros inicios de la construcción del templo que iba a estar establecido. Pero aparte de eso, hermano, también hubo mezcla de emociones. Si nos fijamos, versículo 12, ya finalizando, versículo 13, dice que muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos, los que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, dicen, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, del voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oían, dice, el ruido hasta de lejos. Los jóvenes que estaban allí estaban muy contentos, gritaban de alegría porque para ellos era algo novedoso, para ellos primera vez que estaban viendo eso, pero para los que antiguamente ya habían conocido el templo de Salomón, dice que lloraban porque no les parecía adecuado, no les parecía consistente, estaban haciendo una comparación de lo que estaban construyendo y lo que habían visto con Salomón, que era algo totalmente distinto. Pero tenemos que entender una cosa, hermano, que Ageo luego reprende a estos hombres antiguos por haber hecho eso. No era el tiempo para usar la crítica, no era el tiempo para desanimar a los jóvenes, sino que Ageo les dijo que en ese templo que parecía muy débil, que parecía poca cosa, la gloria de Dios se iba a manifestar. En el día de hoy pregunto, hermano, ¿cuántos que han estado por años en las cosas del Señor no hacen esto mismo, hermano? No desaniman a los jóvenes, en vez de animarle, en vez de incentivarle, usan la crítica, usan el poco interés, usan no orar, usan como la rebeldía para desanimar a los jóvenes. Tengamos cuidado, hermano, que esto también trajo réplicas en medio del pueblo de Dios, porque se desanimaron los jóvenes. Si usted lo lee en Ageo, los jóvenes se desanimaron casi por 17 años que no querían construir. Ahí Dios tuvo que mandar a Ageo, hermano Juan Carlos, para que nuevamente incentivara la obra del Señor. Tengamos cuidado, hermano, con los jóvenes. A los jóvenes hay que amarlos, a los jóvenes hay que incentivarlos, a los jóvenes hay que ordenarlos, pero nunca desanimarlos, nunca desanimarlos. Bueno, ya el tiempo casi se nos está yendo, hermano querido, también, pero para poder saludar, hemos llegado, ¿no es cierto?, hasta aquí. Los cimientos han sido echados, la gente está muy motivada, los jóvenes están muy contentos, algunos lloran, algunos gritan, qué sé yo, pero no falta, hermano, los que vienen de afuera a desanimar la obra del Señor. Y eso lo vamos a estar viendo el próximo lunes, cómo aparecieron los, entre comillas, hermanos del pueblo
para pedir a ellos el poder otorgarle, construir juntamente con ellos, y cuando ellos se oponen, empiezan los conflictos en medio del pueblo de Israel. A veces, hermanos, no sabemos quiénes están con nosotros, quiénes están en medio del pueblo de Dios, pero cuando usted le llama la atención a esos hermanos que no quieren obedecer, no quieren sujetarse a la regla de la iglesia, ahí usted va a saber con quién está trabajando. ¿Qué le parece, hermano? Así nomás, bueno, para culminar ya lo que usted ha expuesto en esta sesión, ¿no es cierto?, en este tiempo, termina, ¿no es cierto?, esta colocación de los cimientos con este sentimiento, ¿no es cierto?, Amén. encontrado, de porque parte del pueblo, ¿no es cierto?, está contento, hay clamor, ruido, alabanza, ¿no es cierto?, y los antiguos, por decir, claro, ven de repente que que no era lo que ellos querían, no era lo que ellos deseaban. Vamos a apagar eso mejor. Porque habían visto el templo antiguo. Entonces, claro, de repente también vemos voces que se levantan diciendo no es la forma como lo están haciendo y todo. Era una forma de crítica. Pero el Señor ordena, ¿no es cierto?, y termina todo, ¿no es cierto?, con un gran clamor. Amén. Es bonito como termina este capítulo. Clamaban, ¿no es cierto?, el pueblo con gran júbilo. Exacto. Eso es lo que quiere el Señor, ¿no es Amén, cierto? Que hermano. cuando hagamos las cosas del Señor, nosotros estemos contentos, estemos alegres, porque estamos trabajándole al Dios Todopoderoso y agradecerle que nos da trabajo. Amén. Así es, hermano. Eso, importante, porque quiero decirle, hermano Luis, que hay muchos que quieren trabajar, Amén. pero de repente no encuentran el lugar, no encuentran la forma. ¿Se fija? Sí, es. También es complicado. Entonces, los que trabajan en el Señor, los que están involucrados en la obra del Señor, alégrense, gócense, ¿no es cierto? Porque el Señor está utilizándolo, lo está usando para su gloria. Amén, hermano. Amén. Aquí, bueno, en la radio, lamentablemente, el tiempo nos juega una mala pasada, es muy poco tiempo, así que ya faltando un cuarto ya para las 21 horas, vamos a ir a una alabanza para luego estar saludando a los hermanos que nos están viendo a través de la internet, algunos familiares que veo por ahí también, que están apareciendo en la internet para mandar un saludo. Y nuevamente, este es su programa Cristianismo Hoy día con la invitación de mi hermano Juan Carlos Molina, que ha venido, que no, ojalá no sea esta la primera ni última vez, ojalá que siempre nos estén viendo aquí en este programa para comentar el libro de Dios. Vamos a pedir a nuestros hermanos que nos pongan una alabanza y luego ya vamos a estar despidiendo y saludando a aquellos que nos han visto en el día de hoy. Amén. Qué lindo. No, esto está pasando ahora. Esto está pasando. Cuando el Señor levanta un varón para trabajar, viene la oposición también desde el interior. Yo cuando leo, hermano, el Antiguo Testamento y comparo, hermano, aquí, pero es la realidad que pasa en la iglesia, hermano. Es la realidad que no se deja a los hermanos trabajar tranquilos, en vez de apoyarse, está la crítica, está todo eso que viene adelante, está la envidia, porque si no pueden hacer nada, hermano, aquí simplemente cuando este pueblo salió, dijo, si ustedes no quieren ir, apóyenlo monetariamente, ayúdenlo. Si ustedes no quieren participar, bueno, métanse la mano al bolsillo y ayuden económicamente, pero no estén criticando. Entonces, eso es lo que hace falta en el día de hoy, esa motivación de decir, hermano, déjate de criticar, sino que se apoye la obra económicamente. Si a mí no me gusta, está bien, a lo mejor a muchos no les gusta hacer la obra, pero se tienen que también motivar y decir, sí, hermano, mira, yo no quiero ir, pero toma, esto es para ti, esto es para benzina, esto es para, no sé, para llevarle a los niños, para que tengan alguna colación, qué sé yo, hermano, el Señor nos puede motivar Siempre de va a muchas haber cosas. una necesidad, siempre van a haber falta de recursos. Pero uno lee, hermano, aquí cómo esta gente se está motivando para construir. Tú mismo allá en Lampa, ¿cómo se están motivando ustedes para levantar un testimonio, para que haya gente, para que haya congregación? Y en día de mañana voy a ir yo, como van a hacerlo esto en el capítulo 4, a desanimarte, a decirte, oye, ¿con qué autoridad tú estás haciendo esta obra acá en Lampa?
No, pues no. Entonces ya el lunes vamos a hablar qué es lo que pasó en el capítulo 4 cuando llegaron estos del otro lado y dijeron, oye, somos hermanos, pues, ¿por qué no trabajamos juntos? Entonces ahí vamos a pasar el otro lado. Ahora, ¿qué pasa? O sea, nunca, hermano, en la obra del Señor vamos a dejar de tener problemas con el enemigo, con nuestros propios hermanos, porque Satanás nunca va a permitir que la obra prospere. O sea, siempre va a estar ahí colocando obstáculos, colocando toda la torpeza, todo, con cualquier hermano. Y va a utilizar, como bien decías tú, si no puede utilizar a los de afuera, va a utilizar a los de adentro, a esos que le prestan oídos, el susurro. Pero así, hermano, pero que la palabra dice que motívate. Por eso es que hacen falta esos ajeos, hermano, que a veces llegan a ti y te dicen, hermano, no te preocupes, sigue adelante, el Señor te está respaldando. Eso es lo que tuvo que enfrentar este pueblo y llegaron esos ajeos que motivaron para que ellos siguieran. 17 años, hermano, estuvieron detenidos. 17 años. Imagínate, 17 años más para otra vez empezar la obra que había sido desanimada por una simple cosa, hermano. Cuando vieron esto dijeron, oye, este es el templo que están construyendo, no tiene ninguna comparación con lo que era Salomón. Obvio que no, pues, hermano, no era comparación, pero era lo que se estaba haciendo con amor y cariño. Esos jóvenes que no habían visto nunca esa construcción del templo, que estaban motivados, hermano, que era primera vez que ellos colocaban allí un poquito de cemento, pero lo hacían con power, ¿me entiendes? Pero llegaron estos antiguos y no, así no se hacen las cosas. Antes la hacíamos de esta manera. No, así no se hace. No, así tiene que hacer. Entonces, hay gente hay gente, hermano, que no está dispuesta al cambio. Siempre quieren permanecer con lo mismo, pero usted ve que la sociedad cambia, las costumbres son distintas, entonces hay que también aprender a trabajar de otra manera. Si la multiforme, gracias a Dios, hermano, es por eso que habla de la múltiple forma con que Dios hace las cosas, no es a veces a lo que yo creo, sino que a lo que Dios, cómo hace Él las cosas. Amén, hermano Luis, es maravilloso, es muy hermoso, es muy educativo para nosotros, las congregaciones, escucharlo y ver a través de la palabra, ¿no es cierto?, verso por verso, cómo Dios fue haciendo con ellos en primer lugar, tratando y también mostrando que también, por eso es tan linda la palabra del Señor, que no oculta, no esconde lo feo, que podríamos decir, porque sí, esto era feo, ¿no es cierto?, si vemos. Pero bueno, hemos vuelto nuevamente al aire. Estábamos comentando aquí con mi hermano mientras escuchábamos la alabanza, ¿no es cierto?, el comentario de Edras, cómo Dios había motivado a este pueblo, cómo en el día de hoy las iglesias necesitan esos ajeos. Hermano, si tú eres un motivador, anda, Dios te está utilizando para que vayas y motives a la obra del Señor. Aquellos que les gusta criticar, por lo menos cuádrense con las lucas para que la obra del Señor siga adelante. Ya, porque aquí también los que no quisieron irse, también se sintieron tocados porque este hombre, este rey les dijo, si ustedes no van a asistir, bueno, cuádrense con la plata para ayudar, para que vayan allí, suban y hagan la construcción de el templo de la casa de Dios que había sido destruido. Bueno, hermanos, la hora ya avanza muy rápidamente. Vamos a saludar. Aquí tengo a mi sobrina Margarita, que nos está escuchando de Curacaví. ¿Ya? Margarita, así que un saludo ahí, nos está viendo desde Curacaví. Bendiciones para tu familia, para tus hijos. Gracias por escuchar este programa todos los lunes de 20 a 21 horas con mi hermano Juan Carlos Molina, que tengo aquí al lado. Así que bendiciones para ti. Y acá tenemos a Julia Miranda, que también nos ve a través de la internet. Y Escobar, y ¿quién dice? Ignacio Escobar Molina también. Ignacia. Saludos, hermanos, que nos están viendo a través de la internet. Así que los motivamos para que ustedes nos puedan seguir. Este es su programa Cristianismo Hoy, ya que se transmite todos los lunes de 20 a 21 horas. Eric Jordan Hernández, también te mandamos saludos, nos estás viendo, gracias por sintonizar este programa. Acuérdate, todos los lunes de 20 a 21 horas, aquí con mi hermano Juan Carlos, que el Señor permita que nos siga acompañando, porque yo también, hermano, me siento motivado al tener a alguien al lado aquí para poder compartir esta palabra.
estamos estudiando el libro de Esdras, estamos viendo versículo por versículo, estamos viendo cómo el Señor obra, cómo el Señor quiere que nosotros trabajemos, nos motivemos en sus cosas, nos podamos alentar unos a otros, orar los unos por los otros y dejar de criticarnos y motivar a los jóvenes para que estén activos en la obra del Señor. Hermano Juan Carlos, le dejo para que usted se esté despidiendo y luego vamos a estar despidiendo también la programación. Bueno, yo en primer lugar agradecer a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, por tan grande salvación, ¿no es cierto?, y a nuestro Señor por permitirnos estar acá, hablar de las cosas de Él. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de esto? Pero el Señor lo ha permitido, ¿no es cierto? Ha puesto este amor por la palabra, por la enseñanza, por la educación cristiana. Saludar a todos los que nos están viendo y a quienes nos van a ver, ¿no es cierto? Esto va a quedar grabado, lo vamos a subir para comunicar. Quiero mandar un saludo a toda la congregación en la cual el Señor me tiene trabajando, ¿no es cierto? Y en especial a una comuna de acá de la región metropolitana que es Lampa, donde el Señor nos ha permitido trabajar, ¿no es cierto? Allá estamos trabajando en un lugar que se llama de Santa Inés, ¿no es cierto? Santa Inés, y allá tenemos nosotros un pequeño local y trabajamos con los niños en primer lugar y con los moradores del lugar, con las familias del lugar. El Señor ha sido muy bueno, ha sido maravilloso, como estas cosas también las hemos vivido nosotros, porque se construyó un local y ahora estamos construyendo un comedor para los niños de ese lugar, ¿no es cierto?, del campamento Porvenir. Y nada, darle las gracias al Señor y instar a todos los hermanos de las congregaciones a trabajar. No es tiempo, ¿no es cierto?, de estar pasivo. Tenemos tiempo para alabar y glorificar el nombre del Señor en nuestras reuniones, pero debemos trabajar porque a eso nos llamó el Señor, ¿no es cierto? La obra, ¿no es cierto?, está abierta todavía, ¿no es cierto? Desde la mañana hasta la tarde nos relata la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que llegaron obreros a trabajar. Quizás hay muchos que están sin trabajar en la obra del Señor. Encomiéndese a las manos del Señor y va a ver que hay trabajo en su hogar, con su vecino, en su trabajo, en la misma cuadra, ¿no es cierto? Hay trabajo para servirle al Señor. Que Dios los bendiga mucho. Y agradezco al hermano Luis por haberme invitado y tengo hartas ganas de continuar hasta que si el Señor nos dice otra cosa. Bien, hermano, quiero motivar a los hermanos de Lampa. Hermanos de Lampa, escuchen el programa todos los lunes de 20 a 21 horas a trabajar, como decía nuestro hermano. Agradecemos al Señor, grande, como decía la palabra del Señor, fuerte, grande, misericordioso, para siempre es su misericordia. Y ya nos estamos viendo el próximo lunes en este mismo horario de 20 a 21 horas, si el Señor nos dispone otra cosa, para seguir viendo algo más del libro de Esdras acerca de la obra del Señor. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Si el Señor no ha dispuesto otra cosa, nos estaremos juntando el próximo lunes en este mismo lugar. No deje de sintonizar la radio, ya vienen otros hermanos en vivo y en directo para que usted siga en la programación. Dios le bendiga y nos vemos el próximo lunes aquí en su radio emisora Sinaí, en su programa Cristianismo Hoy. Que el Señor le bendiga.